Esta noche vamos a hablar, cerrando un ciclo de conferencias. Digo vamos nada más que como representante de los historiadores que participan de un ciclo que iniciamos el año pasado con un título, Historia por historiadores. Y en el devenir de las conferencias llegamos a la conclusión que el mejor título es Revisando el revisionismo. Y han participado de ellos, de las clásicas conferencias que se han dado a través de 2 años, y esta es la última que cierra el círculo con 3 de los participantes en ciclos anteriores, en conferencias anteriores. De modo que le voy a ceder ya directamente, porque siendo 3 el tiempo va a ser bastante escaso, directamente que se va a iniciar con la palabra de quienes lo disponga nuestro coordinador y organizador, que aprovecho para agradecerle su actividad en la organización y desarrollo de estos actos, el historiador Romero. Bueno, buenas noches, muchas gracias a Néstor, muchas gracias a la Fundación por esta iniciativa que a los historiadores nos emociona de convocarnos con este título Historia por historiadores. A los historiadores nos da bastante trabajo que la especificidad de nuestra tarea sea reconocida en medio de tanta gente que escribe sobre el pasado, de modo que estamos muy contentos de haber encontrado este lugar y esta recepción tan cálida ya por segundo año. En este segundo año nos pidieron que hiciéramos un ciclo sobre 3 figuras, ¿no? Rosas, Irigoyen y Perón. Obviamente había en esa elección, como en todas las tríadas que se constituyen sobre nuestro pasado, una idea, una intención que generalmente surge del presente y de una toma de posición en el presente y busca su raigambre en el pasado, y al buscar su raigambre en el pasado y tratar de alinear personajes afines, todos hacemos algún pequeño forzamiento, algún acomodamiento del pasado para que dé la línea, ¿no? No es fácil que 3 cosas den una línea, ¿no? De modo que la primera intención la intención de la primera parte de este ciclo a cargo de 3 muy buenos historiadores fue mirar estas 3 figuras, Rosas, Irigoyen y Perón, en su tiempo, y tratando de tomar distancia de las proyecciones que su nombre han tenido posteriormente. Y creo que han sido 3 presentaciones que seguramente habrán sonado un poco heterodoxas, porque cada uno en su estilo han desafiado algunas interpretaciones corrientes y sobre todo han mostrado que son posibles distintos puntos de vista sin que necesariamente uno niegue al otro, sino que las cosas son lo suficientemente complejas como para mirarlas de distintas maneras, ¿no? En ese sentido creo que un historiador es revisionista por definición, no revisionista de la invención de una historia nueva cada día, sino de la corrección permanente de las imágenes. Luego de estas 3 exposiciones de Marcela Ternavasio sobre Rosas, la de Luciano de Privitelio sobre Irigoyen y la última de Juan Carlos Torres sobre Perón, pensamos completar este ciclo abordando lo que había de implícito en la convocatoria, que era la línea Irigoyen, Rosas, Perón. La línea Irigoyen, Rosas, Perón no es algo que concierna particularmente a alguno de los 3, quizás a Perón un poco más, sino que nos concierne más a nosotros, que nos enfrentamos con distintas formas de contar el pasado, y nosotros ahora historiadores acá encargados de mostrar los supuestos que tienen esas reconstrucciones, porque en cada caso se le ha preguntado a una figura cosas que en realidad no eran tan propias de su época o de su contexto, sino más bien de nuestras preocupaciones presentes.
De modo que esto de hablar de estas tres figuras de la línea Rosas, Irigoyen y Perón es hablar, diríamos, de historiografía, es decir, la historia de la historia, y es hablar de política, ¿no? Es un enfoque diferente al que han tenido las tres exposiciones anteriores. Y yo voy a empezar esta serie, este trío, hablando no de uno de estos tres personajes, sino de alguien que me parece que está como implícito en esta y en casi todas las líneas que se tratan como punto de partida indiscutido, que es San Martín. Y precisamente porque es el punto de partida indiscutido, su figura ha sido hecha y rehecha muchísimas veces, al punto de que, como ocurre por ejemplo con Eva Perón o como ocurre con el Che Guevara, ¿no? Es muy difícil llegar al objeto en sí, tan cubierto está por distintas manos de pinturas. Entonces quiero hacer una pequeña mirada panorámica sobre esas distintas imágenes que hemos tenido de San Martín, ¿no? En vida, San Martín se retiró de América en 1822 y estuvo casi ausente hasta su muerte. No mucha gente lo trató durante su exilio, ¿no? Pero apenas muerto, esto es bastante natural, comenzó casi de inmediato la construcción de su imagen. En 1853, en 52-53, comenzó la tormentosa pero productiva construcción del Estado Nacional, que se unificó en 1862, y una de las necesidades del nuevo Estado era tener próceres de referencia que no estuvieran identificados con alguna de las muchas facciones que habían luchado encarnizadamente hasta el día anterior, ¿no? De modo que casi todas las personas de las décadas pasadas eran cuestionadas por uno u otro bando, como lo era Lavalle, como lo era Dorrego, y pocos se salvaban. Y los dos que de entrada cubrieron todos los requisitos y tuvieron aceptación general fueron San Martín y Belgrano, ¿no? De San Martín se hizo su estatua en 1862 y en 1887 se hizo su mausoleo cuando los restos fueron repatriados, y un poco antes Mitre lo hizo en varias etapas, escribió su primera y gran biografía, ¿no? Donde presenta al Libertador como el constructor de estados. Visto en perspectiva con lo que luego se escribió de San Martín, el de Mitre es un texto muy prolijo, obra de un historiador, de un muy buen historiador profesional, muy respetuoso pero sin exaltación, con una imagen muy matizada en la que San Martín aparece como un excelente militar, un excelente profesional de la guerra, pero en materia de política, sobre todo cuando lo compara con Bolívar, San Martín tiene una imagen muy opaca. El que deslumbra a Mitre por su talento político, por su talento para gobernar una Hispanoamérica muy complicada después de la independencia, es Bolívar, ¿no? De ahí a lo que vino después todavía es un comienzo moderado. Después de 1880, ya terminada la organización del Estado y con la Argentina en plena expansión y con la inmigración llegando en cantidades inmensas cada año, y consecuentemente con la aparición de esos problemas de identidad que luego han caracterizado a la Argentina, de quiénes somos en esta Babel que era, por ejemplo, Buenos Aires por entonces, el Estado se ocupó muy activamente en la década del 80 y en la década del 90 de la nacionalización de los habitantes. La escuela, el programa de educación pública de la ley 1420 tiene su centro en esta preocupación, y fuera de la escuela en la vida pública. Entonces proliferaron los monumentos
los sitios históricos, los actos patrióticos. Se descubrió que los escolares eran excelentes animadores de los actos patrióticos. Apareció la idea de hacer peregrinaciones a los lugares de conmemoración como Yapeyú o como la Casa de Tucumán, y San Martín siguió siendo el protagonista principal. La jornada de la repatriación de los restos de San Martín en 1887 fue verdaderamente espectacular por la cantidad de gente que se movilizó en ese acto, ¿no? Y a la figura de San Martín se le fue agregando cortejo de personajes secundarios que lo acompañaron, algunos reales, como por ejemplo los últimos sobrevivientes del ejército de los Andes. El último, cuando murió el último, hubo también una gran conmemoración, ¿no? Semi-reales, como el sargento Cabral o el negro Falucho, cuyas historias tenían también su contenido, ese contenido moralizante que el Estado le quería dar, ¿no? El Estado de los 80, del que por mucho tiempo se lo ha caracterizado o acusado de cosmopolitismo, de mirar a Europa, tuvo una enorme preocupación por estas cuestiones de la construcción de la nacionalidad dentro de los marcos trazados por una constitución que centralmente era liberal. Desde principios del siglo XX se desencadenaron los enconados debates que hubo en la Argentina acerca de la nacionalidad y lo que pronto se llamaría el ser nacional, que es un tema que todavía entretiene a muchos. Y en ese contexto la relevancia de San Martín aumentó y, puesto que era el héroe indiscutido, cada uno de los defensores, cada uno de los actuantes en estos combates por apropiarse de la identidad nacional también trazó su imagen de San Martín. En primer lugar, sí, el ejército, que desde principios del siglo XX, desde 1901, empezó con el ejército ya profesionalizado e institucionalizado, empezó a asociar su imagen con esta idea que ha mantenido a lo largo del siglo XX de ser el defensor de los valores últimos de la nación, ¿no? A la vez, en este sentido, la imagen de San Martín encajaba, ¿no? Por otro lado, y ante la manera como la política mordía dentro del ejército, el general Justo empezó a afirmar los valores de la profesionalidad militar y de la presidencia, y todos esos valores coincidieron en la creación, creo que es 1933, del Instituto Nacional Sanmartiniano, que es una especie de equivalente del Instituto Marx Engels Lenin, pero referido a San Martín, es decir, es el propietario oficial de la figura de San Martín, ¿no? Y desde el instituto la imagen que se dio de San Martín fue la de el símbolo o el sinónimo de algo que se empezó a llamar la argentinidad, ¿no? Y acá anoté una frase entre las muchas muy graciosas que tienen estos documentos. Dice: porque el sanmartiniano, de la argentinidad consiste en ser sanmartiniano, ¿no? Todo niño debe ser sanmartiniano. El sanmartiniano trasunta una nueva doctrina que emerge de la bondad y la perennidad de la patria, ¿no? La retórica que todos hemos recibido en algún momento de nuestra escolaridad, ¿no? Y en esa época se escribió la segunda gran biografía de San Martín, de José Pacífico Otero, mucho menos brillante que la de Mitre, pero mucho más atenida a esta nueva versión en la que San Martín ya estaba instalado en el bronce. El segundo gran protagonista de las querellas de la nacionalidad es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, desde 1900-1910, inicia un trabajo muy sistemático de identificarse ella misma con la nación e identificar a la nación con una esencia católica. Ese es su trabajo, ¿no? Y hace una lectura de todo el pasado argentino buscando la presencia de los católicos en la construcción de la nación. Entonces siempre señalan, ahí había un cura, ahí había un religioso, etc., ¿no? En el año 1938,
cuando se celebra los 50 años de la muerte de Sarmiento, al personaje odiado por la Iglesia, sin embargo lo alabaron, ¿no?, como el autor de una vida de Jesús, que es algo que una vez Sarmiento escribió para algún fin didáctico, pero obviamente no parece ser el centro de su tarea, pero bueno, de eso se tomó la Iglesia para indicar que Sarmiento también era el partícipe de la construcción de la nación católica, ¿no? Y en el caso de San Martín, acá tenía un emprendimiento complicado, porque San Martín era un conocido masón. La Iglesia ya hace mucho tiempo que había excluido a los masones del catolicismo, los había considerado sus enemigos, ¿no? De modo que hubo que hacer, o debieron hacer un trabajo los historiadores católicos para lavar ese pasado masón de San Martín y convertirlo en un prócer cristiano, cosa que ustedes saben que también se hace con Belgrano, ¿no es cierto? Los otros actores importantes de esta construcción conflictiva de la nacionalidad, donde cada uno trata de hacer una idea, desarrollar una idea y apropiarse de los héroes, fueron las dos grandes fuerzas políticas populares y democráticas, primero el radicalismo y luego el peronismo. El radicalismo también tuvo su San Martín, que es el San Martín de Ricardo Rojas, el Santo de la Espada, que fue un verdadero éxito de ventas, un best-seller, ¿no? No fácil de entender porque la prosa de Ricardo Rojas es un poco, hoy suena un poco confusa, ¿no? El talento de Ricardo Rojas consistió en recoger los elementos de religiosidad que podían atribuirse a San Martín, pero desconectados de cualquier implicancia clerical, ¿no? Es un San Martín que expresa las corrientes profundas de la religiosidad, pero que no tiene nada que ver con esa iglesia nacionalista que teníamos, y encuentra la sintonía entre esa religiosidad y el carácter carismático de su liderazgo, ¿no? San Martín es una especie de santón envuelto en el misterio, bastante parecido a la imagen que se estaba elaborando o que se había elaborado de Irigoyen. En cuanto al peronismo, el peronismo celebró al Libertador en 1950, cuando se cumplió el centenario de su muerte. Lo hizo con estilos diferentes, ¿no? No son todos unificables, ¿no? Hay uno que está en el himno a San Martín, y aquí ya estoy apelando a mis recuerdos escolares, ¿no?, que era muy elogioso, si podría usarse este término, pero extraordinariamente difícil y complejo e incomprensible para cualquier chico. El primer verso que me ha quedado fijado empieza con el subjuntivo de un verbo difícil y poco conocido, que es yerga el ande, ¿no?, del verbo erguir, pero la forma en subjuntivo es bastante compleja, ¿no?, y así teníamos que empezar: yerga el ande su cumbre más alta, ¿no? Aunque también recuerdo de mi época escolar una forma más popular de la prosa del ministro Ivanišević, no en un himno a San Martín, sino en el himno al trabajo. Entonces, todos ustedes la recordarán seguramente, ¿no? Esa frase: San Martín cruzó el Ande trabajando, ¿no? Eso es un típico uso de la historia, perfecto, precioso como ejemplo, ¿no?, de que cuando uno busca algo lo encuentra, ¿no? Ahora, esto lo hizo el peronismo sin apartarse, el peronismo clásico, el del primer gobierno, sin apartarse de la tradición historiográfica que por entonces se llamaba liberal. Cuando se nacionalizaron los ferrocarriles, uno se le adjudicó a San Martín, otro a Mitre, otro a Sarmiento, otro a Mitre y otro a Roca. Sería espantoso en nuestro gobierno condenaría todo eso, ¿no? Y finalmente celebró muy intensamente el año del Libertador, ¿no? Colocó a San Martín varios peldaños por encima de lo que entonces estaba respecto del resto del procerato, ¿no? Un único libertador que hacía juego
con la figura de Perón, ¿no? El primer libertador y el segundo libertador, era la exaltación de la unanimidad y del mando, ¿no? Aunque quizás algunos recuerden esa frase que Perón escribió en algún lado, ¿no? Donde aclara que el general se hace y el conductor nace, ¿no? Somos los dos, pero el talento está por acá, ¿no? Después de 1955 vinieron tiempos de politización intensa y de dura confrontación y de coexistencia de imágenes muy distintas de San Martín. Las Fuerzas Armadas particularmente, que ya estaban lanzadas a todo su destino mesiánico, se apegaron al héroe del Instituto Sanmartiniano, al héroe de bronce, frío, intocable, que era de algún modo el que legitimaba su permanente reaparición como salvadores de la nación. Los no peronistas destacaron en cambio al constructor de repúblicas, al fundador de la línea Mayo Caseros. El nuevo revisionismo lo puso en el comienzo de distintas líneas que arrancaban de San Martín, pasaban por diversos lados y terminaban en Perón. Una bastante curiosa es la de Jorge Abelardo Ramos, que incluye al general Roca en esta línea, ¿no? El gobierno actual parece que más inclinado por Belgrano que por San Martín, no sé exactamente por qué. Y más cerca nuestro, al aflojar la politización, vinieron quienes trataban a San Martín como un personaje de los programas de Chimentos y se ocuparon de su vida privada y bueno, tenemos el San Martín de los partidarios de los pueblos aborígenes, que descubre que San Martín probablemente fue hijo de una india, ¿no? Y luego todos los que se han ocupado de los romances de San Martín, de las pequeñas miserias de su vida, ¿no? Cosas que más allá de que el gusto es bastante dudoso, yo diría que cumplieron una tarea muy útil de volver a humanizar una persona que había quedado congelada en el bronce, ¿no? Y bueno, probablemente estamos siguiendo con esta larga e inevitable camino de reconstrucción de la imagen de San Martín, no quiero decir del prócer, porque no necesariamente seguirá ocupando ese lugar de privilegio, aunque indudablemente siempre se reconocerá que fue una persona destacadísima en la historia argentina, pero me da la impresión de que ahora miramos a él y a otras personas destacadas en términos más, diríamos, democráticos con respecto al pasado. Bueno, paso ahora entonces el micrófono a Luciano de Privitello. Bueno, voy a empezar diciendo algo parecido a lo que decía Luis Alberto. En las líneas, cuando uno construye líneas históricas, digamos, se construyen alrededor de dos polos. Un polo es aquellos personajes que uno elige para construir las líneas históricas, y el otro, que es el que me parece que es a todas luces más relevante, es el de aquel que lo está construyendo. Es decir, las líneas históricas en general hablan mucho más de aquella persona que la construye que de los personajes que se eligen. Sin embargo, como acaba de decir Luis Alberto, para construir eso hay que elegir algo, digamos, ¿no? Las líneas se construyen a veces inventando, pero otras veces tomando alguna dimensión de esos personajes y convirtiéndola en la dimensión, es decir, quitándole, por un lado, toda historicidad. Sabemos bien, los hombres cambian, no son siempre iguales, pero además quitándole lo relativo de esa característica, ¿no? Uno puede señalar en las personas son complejas, en general personajes como los que aquí nos convocan, Rosas, Irigoyen o Perón, son muy complejas, y ciertamente es difícil caracterizarlas a partir de un único elemento. Sin embargo, esto no quiere decir, cuando digo esto lo digo porque en la construcción de las líneas históricas en la Argentina, la política ha tenido muchas veces bastante más relevancia que la propia historia profesional. Aunque esto no es de por sí un hecho
imposible de eludir, no es necesario. En efecto, algunos de nosotros recordamos un viejo artículo de Tulio Alperín Dongui acerca de Perón, en el que él construye una línea absolutamente inverosímil en términos políticos, que es Roca, Justo, Perón, Justo, Agustín, Pedro. Es una línea que seguramente no sería reivindicada políticamente por nadie, porque no hay la posibilidad de que estos tres personajes se nos encuentren juntos en alguna de los colectivos o tradiciones políticas argentinas, pero de la cual, sin embargo, Alperín rescataba un elemento que en términos historiográficos tiene bastante más peso que muchas de las líneas políticamente significativas. Él decía, lo que une a estos tres personajes es que en su forma de construir política, una de sus dos patas está puesta claramente en el ejército, es decir, tanto Roca como Justo como Perón, incluso antes de ser personajes políticos relevantes, habían sido caudillos militares. Y en este sentido justamente lo distinguía de Irigoyen, es decir, él decía que de los caudillos, de las personalidades importantes, por lo menos hasta la llegada de Perón, Irigoyen no tiene esa pata, lo cual no quiere decir que no tenga una política militar, por cierto la tiene, pero Irigoyen no es un caudillo militar, y de eso sacaba una consecuencia historiográficamente muy relevante, a saber el porqué de la importancia que Irigoyen le daba al partido, porque a diferencia de Roca, Perón o Justo, para Irigoyen el partido era un instrumento de fundamental relevancia, en tanto carecía de ese otro capital de lo cual los otros tres mencionados sí disponían. Mi idea alrededor de esto es intentar una mezcla de las dos cosas, es decir, la línea Rosas-Irigoyen-Perón es una línea compleja porque en términos políticos no encuentra grandes reivindicadores, dado que los radicales siempre han construido otras líneas, ¿no? La línea típica en los años 30 del radicalismo era Alem, Irigoyen, Alvear, y para quienes no eran alvearistas era Alem, Irigoyen a secas. Y como bien acaba de decir Luis Alberto, el primer peronismo solo entendía como posible una línea, que era San Martín-Perón, es decir, no había ninguna persona que pudiera equipararse a la figura de Perón que no fuera San Martín, y como bien dijo él, aún así con reparos, digamos. A Perón le gustaba compararse con Alejandro Magno o con Napoleón. San Martín estaba como un poco debajo, digamos, ¿no? de esa línea de comparación. Pero más allá de lo que él gustara en términos personales, lo cierto es que el festejo en 1950 de los 100 años de la muerte de San Martín, ayudó y mucho a la construcción de esta línea. Y la línea por venir, por lo menos aquella políticamente más relevante, porque también, como decía Luis Alberto, hay muchas líneas políticas posibles de ser construidas, una vez que el peronismo, luego de la caída de Perón sobre todo, incorpora a Rosas, incorpora el revisionismo, la línea es San Martín Rosas-Perón. Y allí Irigoyen no tiene mucho que hacer, en tanto Irigoyen es la bandera de un colectivo político que se mantiene empedernidamente en la oposición al peronismo. Sin embargo, aún sin constituir una línea, intenté pensar, digamos, ¿no? Sobre todo en el momento en que la figura de Rosas adquiere una dimensión política destacada. ¿Por qué digo esto? Porque la figura de Rosas en términos historiográficos no es rescatada por el revisionismo, ¿no? Ya desde el siglo XIX hay trabajos que miran a Rosas de otra manera, sobre todo a partir de la pregunta que planteaba Luis Alberto antes, ¿no? A saber quiénes pueden ocupar un lugar como constructores de la nacionalidad. Y ya desde fines del siglo XIX Rosas ocupa un lugar, Rosas junto con el resto de los caudillos, digamos, ¿no? La nueva escuela histórica introduce a los caudillos como constructores de la nacionalidad, es decir, en lugar de ser referentes de la anarquía, son ahora referentes de la construcción de la argentinidad, de la Argentina. Pero yo creo que el revisionismo agrega algunas cosas que son un poco diferentes, es decir, que si bien está bien recordar que no es
a partir de comienzos de la década del 30, fines de la del 20, el primer momento en que Rosas se ha reivindicado, lo cierto es que la reivindicación que va a ser el revisionismo en la década del 30 incluye algunos elementos que allí no estaban. Y yo quiero referirme a uno de los que me parece que es relevante en cuanto a las miradas que en el momento en que el revisionismo empezó a convertirse en una visión de la historia relevante, es decir, los años 30, preocupaba en función de la mirada que se hacía sobre Rosas y sobre Irigoyen. Por supuesto, no sobre Perón, en buena medida porque Perón todavía no era una persona importante, por lo tanto no había línea posible a construir allí. Pero sí me parece importante porque Perón también va a vivir estas preocupaciones y de algún modo la manera en que esa mirada sobre Rosas o esa mirada sobre Irigoyen o alguna de las miradas sobre Rosas y Irigoyen van a intentar resolver problemas de ese presente, de los años 30, van a tener que ver con la manera en que Perón imagina la política. Y es ese exactamente el punto al que yo me quiero referir. Porque si es cierto que lo que está en el centro de los debates acerca del pasado argentino es el problema de la nacionalidad, es decir, qué somos los argentinos y cómo los definimos como tales, y entonces en esa pregunta la respuesta, una de las respuestas posibles consiste en ir a mirar al pasado, hacia comienzos de los años 30, yo diría otra vez fines de los 20, de los 30, hay otra pregunta que es muy relevante para entender al revisionismo y para entender la mirada que el revisionismo va a hacer de Rosas, pero también para entender algunas miradas que se van a hacer sobre el propio Irigoyen. Y esta otra pregunta es cómo se gobierna a los argentinos. No qué somos, sino cómo los gobernamos. Por supuesto que no es una pregunta completamente diferente. Desde el momento en que uno se interroga acerca de cómo se gobierna algo, también se está interrogando acerca de qué es ese algo a lo que va a gobernar. Y allí vuelve, por supuesto, otra vez el problema de la nación. Pero esta pregunta tiene sus especificidades. Me parece que uno de los que ha señalado esto en un trabajo bastante poco difundido, por cierto, pero a mi entender muy relevante, a comienzos de los años 70 fue Tulio Alperín Dongui, que ya marcaba este problema, ¿no? Y señalaba la importancia que la pregunta acerca de cómo se gobiernan los argentinos había tenido en la búsqueda de una respuesta alrededor de la figura de Rosas. Pero en realidad, si bien la figura de Rosas en esto es crucial, mi primer mi primer interrogante sobre esto tenía que ver con algo que a mí me había asombrado mucho, que intenté decir la vez pasada cuando hablé de Irigoyen, pero en realidad como el tiempo no me daba no lo hice, y que tenía que ver con una página de la biografía de Manuel Gálvez sobre Irigoyen, escrita en el año 39, un año después se escribe la de Rosas, y en la cual, muy extrañamente para mí, en el primer momento que yo leí esto, él compara a Irigoyen con Mussolini y con Hitler, es decir, pone a Irigoyen en una línea, hace su propia línea, Manuel Gálvez, en la cual lo que se destaca es la capacidad de liderazgo de Irigoyen para, a partir de algo que llama irracionalismo, seducir otra palabra importante, a las masas argentinas, y hacer de eso una sociedad gobernable, la posibilidad de gobernar. No es que yo creyera, no lo voy a leer, pero las palabras son todo el tiempo las mismas. Mística, irracionalismo, instinto, mitos, liderazgo. Es decir, aquellos vocablos que son propios de una cultura política que tiene que ver con el fascismo, pero mi primera reacción, ¿por qué es curiosa esta cita? Porque uno podría decir, bueno, lo que está intentando hacer es insultarlo. El problema es que no. Gálvez no está. La biografía de Irigoyen de Gálvez no es una biografía que hable mal de Irigoyen. Y aquí surgía la pregunta, entonces, ¿por qué hacer esa comparación? Lo segundo que resalta, una vez que uno se quita las miradas retrospectivas, lo cual en el caso del fascismo y del nazismo es siempre muy difícil, ¿no? Se entiende, pero que cuando él escribe esto en los años 30, hay que entender que el fascismo y el nazismo eran una alternativa política, todavía no eran puro crimen, es decir, aquello por lo cual nosotros hoy, con toda legitimidad, por cierto, lo identificamos. Era al fin y al cabo uno de los tantos experimentos políticos que intentaba dar resolución al
un problema que yo he planteado como propio de la Argentina, cómo se gobiernan los argentinos, pero que de ninguna manera era propio de la Argentina, es decir, cómo se gobierna una sociedad. Y esa pregunta tiene su origen, por supuesto, en otro proceso que es importante desde fines de la década del siglo XIX, que es la democratización de la política. Es decir, hacia fines del siglo XIX la política está abandonando los parámetros de un juego de pocos, lo cual no quiere decir de pocos socialmente definidos, no era solo una élite, pero no importa, fuera o no una élite, seguía siendo un juego de pocos, sobre todo alrededor de la cuestión del sufragio, pero no solo, ¿no? Más gente vota, por lo tanto hay que convencer a más gente de que lo vote a uno, pero además de eso otras formas otras prácticas que son propias de la política moderna, como por ejemplo las manifestaciones callejeras. En la Argentina esta preocupación llega, yo diría, un poco después que en Europa, pero tampoco es muy tardía, digamos, ¿no? En un texto que ya es clásico, en realidad en dos textos, uno de una persona que ha hablado acá, que es Marcela Ternavasio, y otro de Hilda Sábato. Ellas han señalado cómo por lo menos hasta los años 90, hasta la Revolución del 90, el problema de los sectores populares jugando en la política no es visto como un problema demasiado grave. Ambas coinciden en que las críticas a la propia élite, a los comportamientos de la propia élite, son más relevantes para entender el problema de la política del siglo XIX que cualquier queja y, aún peor, temor por la participación de grupos populares que no se amoldarían a los modos de funcionamiento de la política de los grupos que sí hacen política. Y en este sentido, la década del 90 tiene un rol fundamental, es decir, si bien es cierto que alrededor del año, hasta la Revolución de 1890, los sectores populares no son una preocupación, lo cierto es que en la década del 90 esto sí es una preocupación, en buena medida porque la Argentina cambia, aparecen los primeros conflictos sindicales, aparecen otros conflictos propios de la política democrática que no son necesariamente sindicales, pero que son conflictos al fin, y que la misma sociedad es más compleja, digamos, ¿no? Producto de la inmigración, del progreso, de todo aquello que la propia élite había motorizado, y ahora descubrían que alrededor de esto que en un momento fue bandera, el progreso, ahora también podía haber además problemas. Ciertamente el problema de la élite no desaparece, por lo menos en las dos reformas electorales importantes de la primera década del siglo XX, la del 2 y la del 12, sigue siendo un problema la élite, para la propia élite, ¿no? Ellos mismos se critican y sostienen que deben funcionar de otra forma para que la Argentina vuelva a ser virtuosa. Pero en ambos también está muy presente la preocupación por la participación electoral de grupos a los que ellos definen más en términos de su escaso conocimiento del analfabetismo, para decirlo de una manera directa, que del peligro, pero por cierto, la primera década del peligro también está. Y una parte importante de eso que se conoce como el reformismo de la década del 10 tiene que ver con el temor que se tiene a formas de acción política que hasta la década del 90 ni siquiera formaban parte del menú, es decir, de las preocupaciones propias de esa élite. Por lo tanto, la preocupación por la gobernabilidad ya está instalada desde ese momento. De hecho, aquí en la Argentina aparece uno de los libros que a mí más me divierten alrededor de esto, porque es, yo no sé si una de las primeras, en realidad ya la generación romántica del 37 había mostrado en Rosas como una de sus posibles virtudes, o sea, una de las esto también lo señala Alperín, una de las pocas cosas buenas que el rosismo iba a dejar al posrosismo, es decir, a su propia derrota, era que Rosas conocía el modo de gobernar, había construido una manera de gobernar a la Argentina que era medianamente ordenada. Después iban a descubrir que no, que esto no era cierto, pero se lo achacaban ya como una de sus posibles virtudes. Es decir, que sin inventarlo, sin embargo, el personaje de quien les estoy hablando, que es José María Ramos Mejía, a fines de la década del 90, va a escribir un libro, a mi entender, maravilloso, que se llama Las multitudes argentinas,
en la cual él va a volver sobre esta cuestión. Es decir, su reivindicación no, porque lo sigue llamando tirano y demás, pero su mirada sobre Rosas es la de una persona cuya mayor capacidad es la de gobernar a grupos populares, que ahora ya no están definidos vagamente, sino que están definidos de una manera muy concreta, lo llama la masa, es decir, retoma la manera en que a los sectores populares, y no solo a los sectores populares, pero la manera en que ya en Europa también se está entendiendo a esto que antes se llamaba pueblo. ¿Y cuáles son las características que él rescata? Bueno, las características que rescata son muy parecidas a las que Gálvez va a rescatar casi 40 años después alrededor de Irigoyen. Él es un líder cuya mayor fortaleza consiste en que es capaz de darle a esas masas irracionales, místicas, un ideal fuerte. Él la llamaba una idea fuerza, pero no entendiendo por esa idea un proyecto ordenado, racional, que otorga sentidos que otorga sentidos a posibles prácticas de gobierno, sino sencillamente eso, una idea fuerza, una idea mística, la nación, lo que fuera, y que eso es lo que hacía que Rosas pudiera gobernar a estas masas. Él agregaba otros elementos, ¿no? Él decía que una de las cuestiones propias de las masas consistía no tanto en ser racionales, justamente esto es uno de los elementos que yo quiero remarcar, la figura de un ciudadano y de un pueblo construido alrededor de la idea de racionalidad que había sido propia de buena parte del siglo XIX. Habría que hablar del romanticismo, que hace algunas peros a este asunto, pero que había sido una parte importante del siglo XIX y sobre todo de la manera en que en la Argentina luego del 53 se piensa el problema de la ciudadanía. Siempre se imagina a los ciudadanos como actores racionales, y si no lo son, en todo caso se propone su educación, es decir, claramente la figura sarmientina, ¿no? Dado que sabemos que los sectores populares no son racionales, la manera de hacerlos racionales es educándolos. Es una figura de corte ilustrado, claramente, y que va a ser de alguna manera rota en esta mirada que José María Ramos Mejía da acerca de cómo se gobiernan los sectores populares, porque él no rescata esa educación. Él dice, esa educación no tiene el menor sentido, son personas irracionales y van a seguir siéndolo, y no hay nada que se pueda hacer para evitar eso, ni siquiera la educación. ¿Qué va a decir que sirve? Sirven otras cosas, sirven las impresiones, sirven las dimensiones visuales, casi artísticas. Él habla del impresionismo, ¿no? Él compara a un buen líder con aquel que es capaz de dar una versión impresionista de las cosas. Y va a terminar diciendo algo que a mí siempre también me llamó mucho la atención, que es que en el fondo, cuando explica por qué Rosas tiene éxito en esto, da dos versiones, digamos, ¿no? Una es parecida a Sarmiento. Rosas no es como los caudillos normales, parecido a Facundo, porque los caudillos normales devienen del mundo rural, de la famosa dicotomía civilización y barbarie. Pero ya Sarmiento señalaba una cosa muy importante respecto de esto, que es que Rosas no era así, que la enorme capacidad de Rosas para convertirse en un caudillo particular era que él era al mismo tiempo un caudillo rural, pero también un caudillo urbano. Él rescata esto. En este sentido es poco original, digamos. Lo que está haciendo es reproducir más o menos lo que decía Sarmiento. Pero dice otra cosa que a mí siempre me llamó la atención y que mucho después empecé a entender por qué era importante para él. Él dice que Rosas era un caudillo popular porque era lindo, porque era alto, porque era esbelto, porque eso seducía. Y yo no terminé de entender esto hasta que leí a Le Bon, que es, por cierto, uno de los referentes teóricos de José María Ramos Mejía cuando habla de las masas y de estas cosas, que es la idea de que las masas se asocian con un principio netamente femenino. Se dejan seducir, son sentimentales, no son racionales, digo, con un principio netamente femenino según cómo se entendía las mujeres en el siglo XIX, por cierto, ¿no? La racionalidad, como la ciudadanía, se asociaba claramente a la virilidad. Era muy habitual que el elogio fuera es un ciudadano y es viril, ¿no? La virilidad se entendía como un conjunto de valores que definían a un ciudadano. Las masas eran femeninas y logré finalmente comprender qué quería decir
Ramos Mejía, cuando fui a leer a Le Bon y entendí a su referente, y entendí hasta dónde el problema de la seducción de los sentimientos y de la belleza y de la visualidad cobran importancia en el modo en que, a partir de fines del siglo XIX, y para dar respuesta a esta pregunta, cómo se gobierna una sociedad en la cual ahora participa mucha gente, puede ser gobernada. Yo creo que cuando Gálvez dice lo que dice de Irigoyen, está pensando exactamente en lo mismo. Y no lo digo solo por el Gálvez, lo digo por el Irigoyen, lo digo por otros libros de él, donde las cosas son muy parecidas. Por el Rosas, pero también por libros mucho menos conocidos de Gálvez, como su biografía de Aparicio Saravia, que a mí me divierte mucho. Aparicio Saravia, el líder blanco uruguayo, ¿no? Donde también se rescata su porte y cómo esto incluye cierta capacidad de liderazgo político y social. Perón es hijo de esto. Perón es hijo de esta manera de entender al mundo social. Yo creo que cuando Gálvez construye este Irigoyen, lo está forzando Irigoyen. No porque el irigoyenismo no empezara a abrevar en estas ideas. De hecho, ya en la elección de 1928, el irigoyenismo empezó a concebir a la democracia en términos plebiscitarios, al líder como un líder irredento, a los votantes como masas. Pero el irigoyenismo es también deudor de otras líneas del siglo XIX, claramente, digamos, ¿no? De una idea de ciudadanía más vinculada con la idea de ciudadanos racionales, con la idea educativa, con la idea pedagógica, le llamo yo, de la ciudadanía. El irigoyenismo es todo eso al mismo tiempo. Lo que pasa que no puede sino empezar a explorar estas cosas, porque estas son cosas que luego de la Guerra Mundial dejan de ser patrimonio de algunos intelectuales, como los que yo mencioné, para convertirse en principios políticos populares. El peronismo en sí, entonces, otra vez, es claramente hijo de estos. Es decir, el peronismo no es simplemente un fenómeno político de ampliación de derechos anteriores, sino que es un fenómeno político de redefinición de aquello a lo que se llama ciudadano, pueblo, nación y liderazgo político. Como si bien Perón ganaba elecciones, sabemos bien, bueno, esto es igual que Irigoyen, no era realmente un maestro en ganar elecciones, lo cierto es que él nunca creyó que su lugar de líder derivara de esas elecciones. De hecho, él mismo escribe en un libro que se llama Conducción Política una cosa que es muy notable, dicha por un líder político. Él dice, las masas pueden ser peligrosas o no. Esto es lo mismo que dice Ramos Mejía en otro momento. ¿Cómo se hace para que no sean peligrosas? Pues para que no sean peligrosas, un líder debe convertirlo en masas orgánicas. Es decir, debe darle, no ahora una idea fuerza, pero no hablaba de idea fuerza, pero a la idea fuerza le puso otro nombre, doctrina, y a través de esa doctrina, un buen conductor debe llevar a las masas hacia aquello que era propio también de la primera mirada de Rosas del revisionismo, hacia el orden. Perón en el fondo es un hombre del orden. No el peronismo, pero sí él, digamos, ¿no? Es un hombre profundamente preocupado por lo que él creía que era la anarquía de las masas, por lo que él creía que iba a ser una revolución que, a imagen de la primer posguerra, se iba a producir en la segunda posguerra, y él estaba preocupadísimo por esto, ¿no? Por lo que él creía que en efecto iba a ser una revolución y cómo evitarla. Y él entendía que la manera de evitarla era convertir, como decía Ramos Mejía, a las masas anárquicas en masas orgánicas. Y por cierto, él se atribuye ese rol. Y él dice, yo, desde la Secretaría de Trabajo, convertí a las masas en masas orgánicas, y cuando llegó el momento de votar, y acá es la palabra que yo quiero subrayar, me alcanzó con dar una orden para que las masas obedecieran. La idea de la política que allí se aparece, un poco para cerrar esto, es una idea parecida a la que el revisionismo quiere ver en Rosas y a la que Ramos Mejía veía en Rosas, a la que Gálvez quiere ver en Irigoyen, que es la idea no de que la ciudadanía delibera desde abajo y luego entonces produce hacia arriba un liderazgo político y que por lo tanto como tal
tiene una fecha de inicio y una fecha de culminación, sino la idea de que es el líder, el conductor, que como bien decía Luis Alberto, no se aprende, se nace, lo cual explica claramente por qué ese liderazgo queda fuera de todo elemento propiamente formal, institucional, diría yo, no formal, de un sistema político. No hay modo que las instituciones del sistema político puedan dar cuenta de esto que es, para Perón, eso es otra vez una comparación que hace Perón, es un arte. El conductor nace, el conductor es como un artista, puede aprender algunas cosas, pero la cuestión central está jugada en su nacimiento. Y frente a la idea de la deliberación desde abajo, insisto, de la idea de que los ciudadanos producen a través de instituciones un liderazgo político, el peronismo va a construir la idea de que ese liderazgo político preexiste a cualquier institución y que, por lo tanto, alcanza con dar una orden para que el hecho político vaya de arriba hacia abajo y produzca un efecto. En este caso, ganar una elección. Bueno, eso es un poco lo que yo quería presentarles, es decir, una de las maneras en que Rosas, Irigoyen, Perón no han sido unidas en una línea, pero han sido los tres mirados alrededor de un problema que es propio de los años 30, que se inicia antes, la pregunta sobre cómo gobernar está siempre, pero que en los años 30 tiene una particularidad, y esa particularidad está dada no solo por la democratización, es decir, porque más gente participa, lo cual es la primera gran pregunta, ¿cómo hacemos para gobernar a mucha gente?, sino por un segundo problema, que es un problema que no es para nada puramente argentino, que es el de la crisis que la Primera Guerra Mundial implica para las convicciones liberal-democráticas. En ese sentido, tanto la mirada de Rosas como la de Irigoyen y la que Perón va a tener sobre sí mismo, y los peronistas sobre Perón, se va a construir, a mi entender, o una parte de esa, perdón, sobre alguno de estos elementos o valores. Muchas gracias. Yo partiría por eso en una primera distinción entre memoria e historia. Y acá cuando me refiero a memoria pública. Y esa distinción, que se puede formular de muchas maneras, y no todos los historiadores están de acuerdo, por otro lado, es que para las operaciones memoriales son el pasado en el presente. Y las operaciones historiográficas, aunque partan del presente en sus preguntas, son el pasado en el pasado. Los usos memoriales tienen finalidades diferentes a las aproximaciones de los historiadores. Todo gobierno, todo grupo político, étnico o religioso se dota de símbolos identitarios que se contraponen a otros símbolos identitarios y los singularizan. Pueden ser hechos desde el Estado o por grupos distintos o aún opuestos, y tienen siempre un propósito pedagógico. El tratado de retórica más antiguo conocido, lástima que no vino Sanguinetti, porque yo había preparado una cosa en latín para Sanguinetti, pero no vino. El tratado de retórica más antiguo conocido, la Rhetorica Aterenium, que es del siglo I a.C., apelaba a una distinción entre memoria natural y lo que denominaban memoria artificial. La segunda era la memoria disciplinada o de repetición, una memoria que debía ser memorizada para no ser olvidada, y para poder ser memorizada debía fijarse en lugares e imágenes. Una estatua, el nombre de una calle, una conmemoración, cierto tipo de libros de historia, una peregrinación, un sermón, una apología. Y muchos otros, ¿no? Son los que llamamos famosos lugares de memoria. En general, no siempre, veremos, las llamadas líneas históricas forman parte de esos lugares de memoria. Sin embargo, con ciertas precauciones, también los historiadores pueden apelar a ellas, que es un modo de apelar a ciertas continuidades históricas. Dentro de los usos memoriales están claramente los usos políticos, y comencemos por esto. Y voy a comenzar por un ejemplo, y hablando de líneas históricas alperinianas, Alperín también ha comparado a Mitre con Perón, no es lo que yo voy a hacer aquí, simplemente voy a observar que uno de los primeros constructores... Echeverría, digo. Sí, Echeverría. Uno de los primeros constructores de líneas históricas fue Mitre, ¿no?
Mitre hablaba de una línea trascendental, que era la línea Moreno, Rivadavia y él, Mitre, ¿no? En la apoteosis de Rivadavia, en 1857, escribió lo siguiente. Sí, don Bernardino Rivadavia vive entre nosotros, de la vida inmortal de los espíritus que se transmite de generación en generación, inoculándose con un perfume en el alma de los pueblos. Él que fue carne de nuestra carne, huesos de nuestros huesos, es hoy alma de nuestra alma. Por eso gobierna hoy más que cuando era gobernante. Por eso obedecemos hoy sus leyes más que cuando era legislador, porque forma parte de nuestra esencia. Cierto, hay que establecer una distinción. Y esta distinción es entre el Mitre político, el Mitre de sus arengas, discursos, artículos periodísticos, y el Mitre historiador. El Mitre historiador es muy distinto de este Mitre. El Mitre historiador sabía que las perdurabilidades así presentadas no existen, y sabía que la historia no procede por saltos. Y buena parte de las líneas históricas son lo que podríamos llamar operaciones de salto con garrocha, en el cual pasamos de un momento histórico a otro que está mucho más allá y así sucesivamente. Pero vayamos a nuestro tema, la línea histórica Rosa, que es lo que me pidió Luis Alberto hacer, la línea histórica Rosas, Irigoyen, Perón. Comencemos por, como esta línea termina en Perón, hay que comenzar por Perón, ¿no? Comencemos por Perón y el tema de la línea histórica. Yo distinguiría aquí esquemáticamente dos épocas. Hasta 1957 y desde 1957. Hasta 1957 Perón se ha movido en varios registros, observando que para ese Perón el pasado no es verdaderamente importante como punto de su argumentación. En algún momento, en un texto que es de 1947, que se llama Doctrina Peronista, Perón dice: el pasado pertenece a la historia y a nuestros héroes. Nosotros pertenecemos y somos un momento fundacional al 4 de junio de 1943, no dice el 17 de octubre, dice al 4 de junio de 1943. Ahora, si efectivamente esto es así, en el caso de la historia argentina, cuando él tiene que referirse a la historia argentina, y acá yo me distingo un poquito de lo que señaló Luciano, Perón establece una afiliación que es desde luego, y esto no hay mucha discusión, con San Martín. Como ustedes saben, San Martín está en la marcha peronista también, ¿no? En el primer caso, es evidente que Perón tiene interés en filiarse con un personaje que ocupa un lugar central en el panteón argentino, fue explicado, un general a caballo y otro general a caballo, en este caso un caballo pinto. En el segundo caso, sin embargo, y por debajo de San Martín, cuando Perón tiene que hacer una recuperación de un personaje histórico, en esta época hace la recuperación de Irigoyen. ¿Por qué lo hace, me parece a mí? Porque una parte de sus votantes y una parte de sus cuadros políticos procedían del radicalismo. Y lo hace, por ejemplo, en dos lugares. En 1947, un discurso muy interesante de Perón a los intelectuales y los artistas, que tiene dos oradores, primero Gustavo Martínez Zuviría y luego Perón. Martínez Zuviría hace un recitado de todos los lugares convencionales de un pensador reaccionario, y Perón que solo le habla a los intelectuales de la organización. El único personaje histórico al cual refiere es a Irigoyen, diciendo: ningún hombre tuvo una orientación tan clara dentro de nuestra misma concepción en la Argentina como el gobierno que inició Hipólito Yrigoyen en 1916. Sin embargo, yo diría que en las alusiones históricas, las voces más autorizadas del peronismo, digamos así, Perón y Eva Perón, buscan una genealogía que no es argentina, buscan una genealogía que es universal. En el mismo texto de 1947, Doctrina Peronista, en el cual Perón se refiere ocasionalmente a San Martín, y es uno de los pocos personajes argentinos que nombra, Perón va a aludir a la Revolución Francesa como ese gran momento que abre una nueva era y cuyas ideas de justicia social el peronismo vendría a cumplir. Y luego, para hacer un puente entre la Revolución Francesa
digamos, y el peronismo, coloca a dos figuras tan heterogéneas como a Mazzini, a Giuseppe Mazzini y a León XIII. Luchas puentes que Perón hace siempre desde ese lugar que es el lugar de ver al peronismo como una especie de punto cero en la Argentina, como un momento inaugural, y por lo tanto que necesita una apelación relativamente limitada al pasado. Esto que en ese texto de 1947 aparece como una especie de intentar entroncar al peronismo con grandes momentos de la historia universal, con la Revolución Francesa y con otros, aparece de manera mucho más hiperbólica en un texto leído por Eva Perón, que se llama Historia del Peronismo, que son las 9 conferencias que ella da en la Escuela Superior Peronista, y digo leído no porque yo piense tan mal, sino porque cuando yo en ese texto encuentro que en la primera conferencia se habla de Carla y la teoría de los héroes, me parece altamente improbable que ese texto o que ese autor pudieran ser conocidos por Eva Perón. En ese punto, Eva Perón no solo, o a quien escribió el texto, pero no importa quién lo escribió, porque en el fondo, al ser enunciado por Eva Perón, ese texto aparecía como un texto autorizado dentro del peronismo. Ahí Eva Perón no solo filia al peronismo con grandes movimientos históricos, a comenzar por el cristianismo, sino que a la hora de indicar las figuras geniales de la historia de la humanidad, entre las cuales se encontraría Perón, no va a poner a Rosas ni a Irigoyen, que son figuras muy pequeñas, va a poner a Sócrates, Licurgo, Alejandro Magno, Confucio, Santo Tomás, Rousseau, Napoleón e incluso, dice el texto, Marx. Luego de su caída, Perón se volvió más moderado en sus ambiciones y en el texto de 1957, que se llama Los Vendepatria, Historia de una traición, Perón asume esta línea histórica que aquí se ha propuesto como título, diciendo lo siguiente. La dictadura sería la Revolución Libertadora, ustedes consideran la dictadura o la Revolución Libertadora, como quieran, ha invocado la línea Mayo Caseros que manifiesta seguir. Es indudable que su confesión es real. Ellos, como Álzaga, Liniers, Alvear, los enemigos de Rosas, etc., tienen su línea indiscutible, la de la traición a la patria. Pero que esa conversión tiene todavía alguna reticencia, lo muestra el párrafo con el cual concluye este excursus histórico de Perón, ya que Perón dice: ¿cómo puede el gobierno provisional invocar los ideales de Caseros? ¿A qué ideales se refiere? Si la Revolución de Septiembre constituye una repetición de Caseros, preferimos el horror de la tiranía a la caída vertical de la patria. Entonces aquí se ve, en cierta medida, que esa conversión de Perón a la línea histórica del revisionismo es una conversión que tiene como dos dimensiones. Primero, una dimensión que nosotros podríamos decir es anclar al peronismo, en el momento que se habla de desperonizar, en un pasado argentino más lejano. Otra dimensión es usar los argumentos de la Revolución Libertadora e invertirlos. Es decir, a Mayo, Caseros, Septiembre, él dice Rosas, Irigoyen, Rosas, Irigoyen, Perón, o San Martín, Rosas, Perón. Acá hay distintas formulaciones de esta línea histórica. En general hay que recordar que hay en el peronismo esas distintas variantes sobre eso. Finalmente, la actualización política y doctrinaria, que es del 71, Perón vuelve a eso, diciendo que Rosas, dice Irigoyen y Perón. Todos los demás gobiernos argentinos han pertenecido a la línea anglosajona y la han servido de manera directa e indirecta. En cambio, el peronismo pertenecería, dice Perón, a una línea hispánica, que fue la línea que siguió la independencia. Ahora, esto es Perón. Ahora, ¿esto agota el problema de la línea histórica en el peronismo? Yo diría que no.
yo diría que aquí la derecha peronista, que viene del nacionalismo más clásico, efectivamente se mueve sobre una trilogía, que es la trilogía San Martín, Rosas, Perón. Los forjistas, Scalabrini, Ortiz o Jauretche, incluyen en esa línea la figura de Irigoyen, eventualmente, como es en el caso de Scalabrini y Ortiz, la figura de Dorrego y la figura de Moreno. Ahora, hasta aquí estamos, yo diría, fuera del campo de la historia. ¿Qué hacen los historiadores revisionistas, aquellos que nosotros podemos considerar que hicieron alguna labor histórica más consistente? Yo aquí de todas maneras haría una división. Yo diría, los historiadores revisionistas actuales, si podemos llamarlos historiadores, hacen lo que podríamos llamar una historia identitaria. La expresión de historia identitaria es del historiador francés que se llama Philippe Ariès, en la cual el tiempo no transcurre y los combatientes son siempre los mismos. Los personajes, podríamos decir, y sus vestimentas cambian, pero sus pasiones son siempre las mismas, lo que encarnan es siempre lo mismo. Es siempre el mismo papel. Entonces, en este punto, esta historia es en realidad la negación del tiempo, porque es una historia que no transcurre. Y no transcurre porque se ejemplifica a través de distintas situaciones históricas una misma lucha que sería entre dos concepciones o dos visiones del mundo o dos bandos que simplemente son siempre lo mismo. Es una historia que podemos llamar esencialista. Entonces aquí ya no hay de Rosas a Irigoyen y de Irigoyen a Perón, hay simplemente una misma figura que se expresa con distintos nombres y con distintos ropajes en tres momentos históricos diferentes. Los que eran mejores, y esto yo pienso en los historiadores, sobre todo revisionistas de los años 30, eran hijos de una concepción de la historia, que es una concepción de la historia que también afecta, yo diría, a los que no son historiadores profesionales, que es la concepción de la que llamamos la historia magistra vitae, la historia maestra de la vida. ¿Cuál es el postulado de la historia magistra vitae? El postulado es que el pasado contiene todas las posibilidades de la experiencia humana y por ende la historia se repite en circunstancias semejantes. Es una historia a veces circular, o sea, la historia como un retorno de sucesivas fases, una siempre necesariamente luego de otra, pero siempre en la misma secuencia, y es una historia siempre analógica. Es decir, las comparaciones son comparaciones que se basan en elegir algunos elementos, también esto fue aludido, que son generalmente elementos formales para compararlos con otros elementos formales de un momento diferente. Por ejemplo, los hermanos Irasusta o Ernesto Palacio buscaban siempre hacer analogías entre, por ejemplo, acciones de Rosas y acciones de figuras de la historia romana. Ernesto Palacio, saben algunos, escribió un libro que se llama Catilina, una revolución contra la plutocracia en Roma, que era leer a través de la conspiración de Catilina una especie de retrato de la Argentina de los años 30. Entonces, la analogía es esto, es la posibilidad de comparar situaciones históricas, personajes históricos que están muy alejados en el tiempo y en el espacio. ¿Cuál es la posibilidad de esto? Es la posibilidad de pensar que la historia se repite. Y la historia se repite por esta misma idea de que las experiencias del pasado son limitadas. Y entonces lo que hemos visto en el futuro es como aquello que ya hemos visto en el pasado. Por supuesto que esto hace a los historiadores revisionistas tributarios de una concepción que la historiografía va a abandonar entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, en este sentido, los historiadores revisionistas, aún los mejores entre ellos,
hacían un tipo de historia que era el tipo de historia que se hacía, digamos así, hasta el siglo XVIII, entre los historiadores, digamos así. Esta concepción arcaica de la historia magistra vitae será abandonada en la modernidad, en tanto la modernidad abrirá el futuro, como futuro. O sea, al menos yo diría desde el fines del siglo... Acá tenemos dos vías para mirar esto. Desde el fines del siglo XVIII, o sea, desde las ideas esbozadas por Turgot y desarrolladas por Condorcet, por las cuales la historia está sometida a leyes de progreso y por ende no se repite, sea con las ideas de principios del siglo XIX del historicismo, según la cual cada época es irreductiblemente diferente a otra y no puede ser comprendida más que en sus propios términos, y por ende no hay ninguna licitud en las analogías. Cierto, todavía se podría postular que ese desarrollo de la historia en su primera versión, como un desarrollo necesario y por ende hasta cierto punto pronosticable, y a ello apuntan muchas de las visiones tecnológicas del siglo XIX, que veían la historia como un progreso, como un futuro orientado hacia un fin, y aquí pienso desde Hegel a Marx, o al menos cierto Marx, hijo de Hegel. Aquí la historia es necesaria, y en tanto es necesaria y ejemplar, también es una historia que sirve para enseñar, también es una forma, digamos así, más sofisticada de la historia magistra vitae. Esta segunda variante, aunque fuese postulada de manera algo rústica, y yo diría bastante poco dialéctica, será la de lo que algunos llamarán el revisionismo de izquierda, un Hernández Arregui, un Puigros, un Jorge Abelardo Ramos. El resultado en términos de línea histórica no eran tan diferentes, y con la excepción de Ramos, como ya recordó Luis Alberto, que astutamente incluía a Roca para no dejar fuera el proceso de modernización argentino, los personajes eran los mismos, salvo que ahora todo el proceso estaba guiado por un movimiento orientado hacia el futuro, en el cual el peronismo era una etapa más en estas instancias, cada una de las cuales a su modo superaba a la precedente. Unas palabras más. Y ahora yo dejo de mirar a los otros y me pregunto a mí mismo, ¿existe una línea histórica Rosas, Irigoyen, Perón? Mi respuesta, yo diría, es un no. Pero me abro a explorar, buscando lo que un historiador debe hacer, que es cuáles son las relaciones o las conexiones entre esas figuras y esos movimientos políticos, sea en el plano de los hombres o de las ideas, y si ellas existen. Mi respuesta, por lo menos digamos a priori, es no, porque contestaría lo que creo que señaló Luciano, que cada uno de estos personajes va colocado en su época, con la que dialoga y desde la cual deviene comprensible. Ninguno de ellos es nuestro contemporáneo, ni fueron contemporáneos en términos históricos entre sí. Aunque ustedes saben que Perón y Irigoyen vivieron en la misma época, lo que tenemos es lo que alguien ha llamado la simultaneidad de lo no simultáneo, porque pertenecen a dos tiempos conceptuales, históricos distintos. Sin embargo, más allá de la irreductibilidad de cada contexto histórico, es posible postular algunas continuidades. Y a mí me parece que en el plano de las ideas no hay relaciones posibles, me parece. Hay miradas posibles, lo que sugirió Luciano es interesante y podría ser un argumento para una analogía entre Perón y Rosas. Perón, por otro lado, era un lector de Le Bon, ¿no? Me parece que en el plano de las ideas no hay relaciones posibles entre el autoritarismo de tipo antiguo de Rosas, la democracia arropada por una prosa mística de Irigoyen y el autoritarismo de nuevo tipo de Perón. Perón yo no creo que no se entiende sin los movimientos de masas del siglo XX, digamos así, y temo que es difícil hablar de movimientos de masas en el siglo XIX. Es difícil. Ahí yo temo que Ramos Mejía hace un poco una proyección de su época y la coloca en la imagen que construye Rosas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla.
¿Cuántos habitantes tenía Buenos Aires? Más o menos, 70.000. Tiene 100.000 en el 55, 70.000, digamos. Eso es Balcarce, la ciudad de Balcarce. Y es la única ciudad que existe. Después no, las otras ciudades tienen el tamaño de Coronel Vidal. Digo, porque todos estamos ustedes la notamos. Entonces, hablar de masas en esos contextos, u otros ahora hablan de sectores populares, pero que son como masas, incluso historiadores que yo respeto, me parece un poco exagerado si comparamos con la idea que nosotros tenemos de las masas irrumpiendo en la escena pública en los grandes movimientos del siglo XX o aún en el contexto europeo y a fines del siglo XIX. Me parece que en el plano de las ideas entonces no hay muchas relaciones entre los tres momentos. Sin en cambio, yo creo que podrían explorarse las relaciones entre lo que podríamos llamar familias, familias que son a la vez parentelas y familias políticas. Puede observarse que algunas familias federales marginadas y cierta imaginería federal, por ejemplo los ponchos rojos, reaparecieron en el radicalismo en el interior con el advenimiento del irigoyenismo. Y desde luego, ya lo dijimos, que el peronismo reclutó muchos de sus adherentes entre dirigentes radicales de segunda línea y entre antiguos simpatizantes de Irigoyen. ¿Basta ello u otras cosas para postular esa continuidad que vieron sus adversarios? Porque hay que recordar que esta línea, antes que ser construida por los propios protagonistas, fue construida por los propios adversarios. O sea, la relación entre Rosas e Irigoyen fue construida por los anti-irigoyenistas, que para denigrar a Irigoyen lo comparaban con Rosas. La idea de que Perón era un nuevo Rosas, más allá de que se pueda decir sí no, también fue construido por sus adversarios, que si algo, en parte porque no se podía hacer mucho durante el peronismo, y una de las cosas que se podía hacer era hablar elusivamente a través de las ejemplificaciones históricas. Entonces uno mira los suplementos literarios de La Nación y descubre un sobredimensionamiento del pronunciamiento de Urquiza de 1851 o del centenario de la batalla de Caseros de 1852. ¿Basta esto para establecer líneas históricas o no? Les dejo a cada uno de ustedes la respuesta. Gracias. El reformismo tiene un manifiesto liminal, me refiero a la Reforma del 18. Y una de sus frases poco conocidas pero muy acertadas era: muchos dioses, pocos pedestales, muchos ídolos, decía. ¿Hay pedestales suficientes en la historia argentina como para las estatuas que se han levantado, sobre todo de algunos personajes bastante recientes? Oh, fácil la respuesta. No. No, estamos de acuerdo. Muchas gracias entonces. Levantamos la sesión.